Bueno, pues esta vez sí, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos esta vez sí, como digo que sí que doy la bienvenida a este nuevo vídeo, a este vídeo que la verdad que no sé bien qué es lo que va a salir de este vídeo porque quería sentarme y hablar, porque en el otro, en el resumen sí que no me he puesto un límite de tiempo, pero no quiero que sea un vídeo de 20 minutos, no sé cuánto va a salir este vídeo, pero este vídeo va a ser más un poco modo análisis y modo querer hablar un poco de lo que ha ocurrido, de lo que ha sido este Gran Premio de Gran Bretaña. Estoy súper emocionado aún, han pasado varias horas y aún sigo súper emocionado. Sé que a lo mejor tampoco es el vídeo más imparcial de todo el mundo. Voy a decirlo antes de seguir hablando, de seguir opinando y de todo lo que va a ser este vídeo. Sainz no ha sido la mejor carrera de Sainz. Por ejemplo, yo dije que en Canadá sí que se mereció esa victoria y fue la mejor carrera de Sainz este fin de semana. Este fin de semana no, esta carrera mejor dicho. No ha sido la mejor carrera de Sainz, sin ninguna duda. Se ha visto superado por Leclerc con daños con los mismos neumáticos. Tenía Hamilton más o menos el mismo ritmo que Leclerc, sí que ha tenido más ritmo luego cuando tenía el limpio, pero Hamilton más o menos tenía el mismo ritmo que Sainz. No ha sido la mejor carrera de Sainz, no ha sido posiblemente la carrera que desearía haber ganado sin ninguna duda, porque seguro que desearía haber sido en la primera carrera que gane el piloto más dominador, el piloto más rápido, o incluso a lo mejor, si no es ese sentido, haber ganado, por ejemplo, el Gran Premio de Italia, un Gran Premio en el que luego tuvo que remontar. Ya sabemos todo lo que ocurrió, ¿no? Pero sí, obviamente Sainz no era el más rápido hoy, pero también gracias a eso, gracias a que no ha sido el piloto más rápido de hoy, esta victoria sienta también. ¿Por qué? Porque ha habido muchas ocasiones donde Sainz ha sido muy rápido, donde Sainz ha sido de los pilotos más rápidos de toda la parrilla y no ha acabado ganando. Como es el caso del último fin de semana, donde Carlos Sainz fue el más rápido en Canadá y no acabó ganando. Por eso también esta victoria, dentro de lo malo, dentro de no haber sido el más rápido, sienta también después de 150 grandes premios buscando la victoria, después de una temporada donde Carlos Sainz se ha tenido que ir adaptando, ha ido un pelín más adaptado. Yo creo que sigue sin estar del todo adaptado a este monoplaza. Creo en general que obviamente tampoco todos los pilotos no están adaptados al 100% a estos monoplazas como lo estaban a los anteriores, como por ejemplo Verstappen estaba a la anterior Red Bull, como Hamilton estaba a la anterior Mercedes, aunque en ese caso, por ejemplo, también a Mercedes se le ve peor, ¿no? Pero en sí, adaptación al monoplaza, creo que ningún piloto está del todo adaptado. Lo único que vemos a pilotos que están más rápidamente adaptados que otros, como era el caso de Leclerc, se adaptó mucho más rápido que Sainz al Ferrari. Creo que sigue estando lejos de estar al 100% adaptado, porque aún les queda mucho por descubrir de estos monoplazas, pero le vemos un pelín ya más cerca de los pilotos de delante, algo que no habíamos visto en las primeras carreras, algo que le había costado, y ya en el Canadá fue el más rápido en Canadá, se mereció la victoria, y este fin de semana ha sido la primera victoria de Carlos Sainz. Como digo, no sé cuánto es lo que voy a hablar, pero quería hablar largo y tendido acerca de todo lo que ha ido ocurriendo, y no solo de Carlos Sainz, pero bueno, es el primer piloto, es el piloto que ha ganado. Soy lo más, como he comentado antes, siempre lo intento ser lo más parcial del posible. Obviamente, siempre nos va a todo el mundo, todos en los comentarios, también a vosotros, os va mucho la subjetividad en muchas ocasiones. Yo siempre intento ser lo más parcial, sé que obviamente en muchas ocasiones no lo voy a ser, pero quería empezar diciendo, como digo, lo de que Sainz no ha sido el piloto más rápido hoy, para que obviamente veáis de que intento ser lo más parcial. Sainz no ha sido el piloto más rápido hoy, pero ha acabado ganando la carrera, y al final, como comento siempre, lo importante es quién al final pase primero por la bandera a cuadros. Igual que Sainz tampoco fue en pautas generales en toda la temporada más rápido que Leclerc, pero al final en el Mundial acabó quedando por delante suya la pasada temporada. Este año obviamente no está siendo así, obviamente lo hemos comentado, pero esta carrera Sainz ha conseguido acabar ganando. Carlos Sainz ha sido el primer piloto en cruzar la línea de meta, ha sido el piloto que ha logrado esta victoria, logró ayer la pole, una pole bajo la lluvia, una pole que consiguió hacer una vuelta espectacular bajo la lluvia cuando nadie más estaba mejorando. Él sí que lo consiguió y estuvo ahí su primera pole en la Fórmula 1. Y esta carrera, en el Gran Premio Gran Bretaña, en el Gran Premio que tenía que serlo, era su Gran Premio talismán, es el Gran Premio por el que está en la Fórmula 1. Para que no sepáis esta historia, Carlos Sainz está en la Fórmula 1 porque realizó unos test con Red Bull, subiéndose al Red Bull campeón del mundo, un Red Bull cuando estaba Sebastián Vettel, se subió a ese Red Bull y solo Sebastián Vettel hizo una vuelta en Silverstone y solo Sebastián Vettel pudo superar esa vuelta de Carlos Sainz por una
unas milésimas. Ningún otro piloto pudo superarle y Carlos Sainz no tenía la experiencia de un Fórmula 1 porque era la primera vez que se subía a un Fórmula 1. Dejó maravillado a todo Red Bull, eso fue lo que acabó provocando que Sainz, cuando se abrió un hueco en Toro Rosso, un hueco que le había quitado a Max Verstappen porque ese hueco, el de Max Verstappen, era suyo, pero por subir a Max Verstappen antes, porque subiera lo más rápido posible y no se fuera a otro equipo, se lo decidieron quitar a Carlos Sainz, gracias a que se quedó en un hueco libre por esos test en Silverstone probaron a Carlos Sainz. Carlos Sainz lo ha dicho, su primera victoria en categorías inferiores vino también en este circuito y 12 años después su primera victoria en la Fórmula 1 es en este circuito, además de su primera pole. Una primera victoria donde comenzó la primera vuelta, la vuelta de que hay un accidente, ¿no? En esa primera vuelta Max Verstappen consigue adelantarle porque sale con neumáticos blandos, se reanuda la carrera luego con el mismo orden en la salida porque no habíamos completado ni un sector. En esa ocasión Verstappen sale con neumáticos medios y no puede adelantarle. Sainz se defiende muy bien, sale muy bien y en los primeros metros consigue aguantar sin problemas esa posición. Se veía que tenía menos ritmo, se veía que Max Verstappen estaba acercándose muy cerca con el DRS, lo único que no conseguía pasarle. Finalmente en la vuelta 10 comete un error Carlos Sainz entre Maggots y Beckett y pierde la posición con Max Verstappen. Una posición que no tarda mucho en recuperar porque Max Verstappen en ese mismo sitio, Carlos Sainz había dicho vueltas antes que había muchos trozos de monoplaza. Pues en ese mismo sitio donde Carlos Sainz lo había dicho, Max Verstappen los pisa, Max Verstappen por ir primero al final y no los debería de haber visto, o no sé por qué, pero al final los acaba pisando, le fastidia su monoplaza, pincha el neumático, no sabemos si ha llegado a pinchar porque la verdad que no se ha visto el pinchazo, si ha pinchado es un falso pinchazo, pero no sabemos si ha llegado a pinchar porque ese no ha sido el problema, porque luego iba muy lento y era porque había roto el monoplaza, porque había roto parte del chasis y luego se ha demostrado que ha ido muy lento y gracias después a los safety cars y a todo esto ha acabado en séptima posición, pero ha sufrido muchísimo para minimizar daños. Gracias a ese problema que ha tenido Max Verstappen ha recuperado esa primera posición, pero por culpa de eso estaba Leclerc en segunda posición. Un Leclerc que tenía daños, que ahora también luego lo iremos comentando, pero Leclerc tenía daños y estaba teniendo el mismo ritmo que Carlos Sainz. Por eso comento también de que no se ha llegado a merecer del todo esa victoria, porque no ha sido el piloto más rápido. Aún así, Carlos Sainz más o menos ha ido defendiendo, Charles Leclerc no podía adelantarle, y en ese momento, de repente, Lewis Hamilton ha acelerado y estaba teniendo el mismo ritmo que los Ferrari, no el mismo ritmo, estaba marcando vueltas rápidas e iba recortando prácticamente, digamos, a un segundo cada 4 vueltas, más o menos, para poner una idea, un poco más rápido yo creo que iba, pero más o menos eso iba recortando. Carlos Sainz ha parado en la vuelta 20, ha hecho bien la parada, no ha tenido ningún problema, que era un miedo que teníamos muchos, entre los cuales yo me incluyo saliendo en esa primera posición. Luego Leclerc ha parado 5 vueltas más tarde, ha salido por detrás suya, le ha recortado bastante rápido el tiempo y Leclerc se empezaba a quejar de que les iba a adelantar Lewis Hamilton. Finalmente Lewis Hamilton ha salido por detrás también porque ha tenido una mala salida, una mala parada, pero no estaba recortando lo suficiente porque estaban manteniendo las distancias, así que iba a salir por detrás suya, incluso por detrás de Charles Leclerc, porque cuando ha parado Leclerc seguía por delante de Lewis Hamilton y Carlos Sainz finalmente ha tenido que dejar pasar a Charles Leclerc porque estaba teniendo más ritmo, le ha dejado pasar, ha empezado a marcar vueltas rápidas, estaba volando por la pista e incluso estaba empezando a perder Carlos Sainz tiempo con Lewis Hamilton. En ese momento ya lo mejor que podía optar era un segundo puesto, salvo que ocurriese un milagro, y el milagro para Carlos Sainz, no para Charles Leclerc sin ninguna duda, ha ocurrido con un fallo en el motor Renault, con un fallo en el motor de Esteban Ocon. Se ha visto parado antes de Copse, justo antes de Copse, en esa recta que hay, se ha tenido que parar, no ha podido llegar a dejarlo en una escapatoria, se ha parado en medio de la pista y eso ha provocado un safety car. Un safety car que le ha venido fatal a Charles Leclerc y le ha venido de perlas a Carlos Sainz. ¿Por qué? Porque Leclerc justo había pasado la entrada a boxes y Carlos Sainz estaba justo para pasar. Por lo tanto, Carlos Sainz ha podido parar, iba a perder como mucho posición con Lewis Hamilton, un Lewis Hamilton que también ha parado porque no iba a perder posición, entonces le venía de perlas también, y un Charles Leclerc que no ha podido al final parar. Por lo tanto, se ha visto Carlos Sainz en esa segunda posición inmediatamente detrás de Charles Leclerc y con esos neumáticos blandos ha conseguido adelantarle sin mayor problema. Carlos Sainz ha conseguido ponerse en esa primera posición, ha adelantado a Charles Leclerc en esa primera vuelta y se ha alejado y ha conseguido esa primera victoria, porque luego Sergio Pérez y Lewis Hamilton, que estaban detrás de Leclerc con neumáticos nuevos, también han podido adelantarle, pero les ha costado bastante, entonces no han podido ni siquiera pelearle a un Carlos Sainz que ha logrado esa primera victoria. Impresionante, Carlos Sainz estaba sin palabras, no podía ni hablar, le han comentado por radio cuando le han dicho has ganado, le han comentado te ha quitado la vuelta rápida Sergio Pérez y ha dicho me da igual la vuelta rápida. Obviamente es normal, por supuesto, hoy está de celebración, hoy está por todo lo alto, lo hemos visto también en DAZN Fórmula 1, han entrevistado a Carlos Sainz Senior, a su padre, han entrevistado a todo el mundo, Carlos Sainz está
estaba sin palabras, normal. Yo estoy aún encantado, fijaros todo lo que he podido hablar de Carlos Sainz y podría seguir hablando, pero también obviamente quiero hacer más vídeos esta semana, ¿no? Pero bueno, en esa segunda posición ha quedado Sergio Pérez, un Sergio Pérez que ha hecho la primera salida, la del accidente no ha sido buena, ha bajado posiciones, la segunda salida sí ha sido muy buena, se ha llegado a poner en esa tercera posición, ha perdido posición con Leclerc porque le ha adelantado, un poco bruto también hay que decir Leclerc en ese momento, a mí me ha extrañado que no lo investigaran, no creo que fuera sanción porque además siendo primera vuelta y tal, pero sí que me ha extrañado que no lo sancionaran. Han dicho que en ese momento que no merecía sanción, o sea, que no merecía investigación, ¿vale? O sea, me parece normal. Lo único que, lo malo, un poco bruto me refiero, porque al final a Pérez le ha fastidiado que le ha roto el alerón, incluso se ha roto Charles Leclerc el propio alerón a sí mismo y ha ido con daños toda la carrera. Lo único que Leclerc ha sido un poco el del gameplay y Sergio Pérez sí que ha tenido que parar. En ese momento parecía que el piloto mexicano estaba desahuciado, estaba por la parte de atrás, tenía muy complicado remontar, tenía que ir a 2 paradas, pero habiendo hecho, o sea, tenía que hacer una parada de más al final porque tendría que volver a parar. Gracias también al safety car y a todo eso, finalmente ha conseguido esa segunda posición. Y la batalla final que hemos tenido entre él, entre Lewis Hamilton y entre Charles Leclerc ha sido bestial. A mí me ha levantado del asiento, pura Fórmula 1. Charles Leclerc defendiéndose con neumáticos más usados, Sergio Pérez adelantando a Lewis Hamilton, un Lewis Hamilton que ha tenido todo el día muchísimo ritmo con los mismos neumáticos blandos, ha adelantado Sergio Pérez a Charles Leclerc en la última curva del circuito, pero Leclerc se ha defendido muy bien, eso lo ha aprovechado Lewis Hamilton para volver a adelantar a los dos pilotos, se ha puesto Lewis Hamilton en segunda posición, Sergio Pérez la ha vuelto a adelantar, gracias a estar adelantándole Sergio Pérez a Lewis Hamilton, Leclerc lo ha aprovechado, Leclerc se ha puesto en tercera posición, Hamilton en cuarta había vuelto en esa posición y Sergio Pérez en segunda posición, ahí ya Sergio Pérez alejado, Leclerc que seguía teniendo que defender, teniéndose que defender de Lewis Hamilton le ha vuelto a atacar y finalmente lo ha conseguido completar el adelantamiento. Esto os lo estoy contando muy rápido, pero ha sido una bestialidad y Lewis Hamilton ha tardado además un par de vueltas en acabar adelantándole y Lewis Hamilton ha sido esa tercera posición, un Lewis Hamilton con un ritmo impresionante, la verdad, o sea, venían diciendo que podían pelear por victorias, venían diciendo que iban a estar arriba en este fin de semana, que las mejoras y el circuito que se adaptaba mucho al monoplaza pues iban a estar más arriba. Bueno, te lo podías creer, no te lo podías creer, ellos lo estaban diciendo y yo sí que la cosa es que no me esperaba tan buen ritmo por lo que hemos visto en las primeras vueltas, porque Lewis Hamilton se ha alejado de los pilotos de delante en las primeras vueltas, ha llegado a estar hasta 6 segundos por detrás de los dos Ferrari, incluso de Max Verstappen también cuando estaba ahí, ¿no? Y cuando han estado los dos Ferrari solos también han empezado Lewis Hamilton a hacer vuelta rápida tras vuelta rápida tras vuelta rápida, acercándose a los Ferrari. Yo en ese momento pensaba que Ferrari estaba bajando revoluciones y Ferrari estaba yendo más tranquilo para guardar motor porque tenían un doblete asegurado, pero luego te has dado cuenta de que no, luego te has dado cuenta de que en Ferrari estaban nerviosos porque de verdad estaban perdiendo ese tiempo, sobre todo Carlos Sainz, ¿no? Estaba perdiendo ese tiempo con Lewis Hamilton, o sea que Lewis Hamilton de verdad tenía ese ritmo y finalmente, bueno, pues luego al final, como os he ido comentando lo que ha ido ocurriendo en la carrera, Lewis Hamilton ha llegado a estar liderando incluso en algún momento de la carrera porque cuando Leclerc ha parado en la vuelta 25, 5 vueltas más tarde que Sainz, como os he comentado, luego Hamilton ha parado casi 10 vueltas más tarde, por lo tanto ha estado 10 vueltas ahí liderando, 10 vueltas que si en ese momento llega a salir el safety car, Lewis Hamilton podría haber parado con parada gratis y salir en primera posición, o sea que la verdad lo han hecho muy bien Mercedes, finalmente consigue ese tercer puesto. Por cierto, hablando de Mercedes, que no sé si vamos a llegar a hablarlo en este vídeo, hay que comentar que George Russell, que ha tenido que abandonar este vídeo, o sea, no es algo gracioso, ¿no? Pero que George Russell como dato, ¿no? Ha dejado ya este fin de semana de estar en todos los top 5 que llevaba esta temporada, había conseguido acabar en el top 5 todas las carreras, este fin de semana es su primer abandono desde que está en Mercedes, por lo tanto no ha acabado en ese top 5. Ahora intentaré hablar un poco rápidamente en este vídeo porque quiero hacer un vídeo en específico hablando de accidente, pero como digo, cuarta posición de Charles Leclerc, hemos hablado mucho de Charles Leclerc, ya hemos contado toda su carrera, la verdad que ha sido impresionante Leclerc con daños, como he comentado que ha tenido, tener primero el mismo ritmo que es Carlos Sainz, se ha empezado a quejar por radio, no se quejaba de que le dejaran pasar, o sea, no era el típico que estuviera diciendo dejarme pasar, que voy más rápido que Sainz, no estaba diciendo eso, estaba diciendo que si a Sainz le estáis diciendo que bajéis el ritmo, acelerar porque Hamilton está llegando y yo puedo ir más rápido, y eso es lo que le han dicho primero a Carlos Sainz, que ha acelerado, seguía igualando el mismo ritmo con esos daños y luego cuando lo han dejado pasar tenía un ritmo espectacular, el mejor ritmo de la parrilla, mejor ritmo que Carlos Sainz por lo menos y que más que Lewis Hamilton, que eran los tres que estaban peleando por la vuelta rápida. Finalmente ha acabado en esa cuarta posición porque ha tenido muy mala suerte como hemos comentado, pero para mí me ha encantado el piloto monegasco. Quinta posición para Fernando Alonso que la primera salida
salida, la salida del accidente, siempre lo intento explicar porque al final como también han sido tan seguidas, pues bueno, para que no nos, para que, como además luego han sido tan seguidas y como además luego no ha servido para nada, pues bueno, lo comento la primera salida, la del accidente, para que lo pongáis en contexto. La primera salida, la que no ha servido para nada, Fernando Alonso, que sería en séptima posición, de repente se ha puesto en quinta posición, adelantando a Sergio Pérez y a Lando Norris. Ha sido un salidón, no ha servido para nada. Como comento, en la segunda salida no ha podido ganar posiciones. Es más, llega a perder posición con Pierre Gasly porque Gasly salía con neumáticos blandos, entonces en ese momento gana mucho terreno en los primeros metros, le ha adelantado rápidamente. Se ha mantenido a 2 segundos con Lando Norris, no conseguía recortarle ni tampoco se alejaban, estaban en los 2 segundos además exactos, 2 segundos 0,93, 2 segundos 0,97, es lo que he estado viendo yo en varias vueltas que más o menos estaban haciendo los dos pilotos. Se han mantenido ahí, Fernando Alonso le ha lanzado un undercut, no ha servido de nada porque Norris ha defendido y ha aguantado el mismo tiempo. Gracias al safety car, Fernando Alonso ha parado, nada más ha salido el safety car. Norris no sabemos por qué, ha parado Daniel Ricciardo, pero aún así me parece que podría haber llegado a parar, no ha decidido parar y ha parado en la siguiente vuelta perdiendo, por lo tanto tiempo perdiendo la posición, luego no ha podido recortarla porque el tiempo entre el de Alpine y el de McLaren estaba siendo exactamente el mismo. Fernando Alonso, que además en toda esa batalla que os he estado comentando que ha habido entre Sergio Pérez, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ha estado ahí pegado, no podía adelantarle y luego ya al final cuando Hamilton y Pérez se han alejado pues ya era imposible obviamente el podio, pero ya estaba igualmente muy cerca de Charles Leclerc. Lo que ha comentado luego en declaraciones es que Leclerc ha empezado a hacer S's para defenderse más exageradas que las que él hizo en Canadá, es lo que él ha comentado. Entonces lo que él espera es que haya una sanción de 5 segundos como la hubo para él, porque él se defendió una vez, hizo una S y le salieron 5 segundos por hacerlo en la última vuelta a Valtteri Bottas. A Charles Leclerc, dice él, porque la verdad que yo no lo he podido ver, no sé si ha llegado a salir en redes sociales, por lo menos cuando estoy grabando este vídeo solo he podido ver sus declaraciones. Yo no he visto la onboard de Fernando Alonso donde se vean esas S de Charles Leclerc que hace, pero él dice que han sido más S que las que hizo él mismo en Canadá y él espera que sean 5 segundos, que si no sería de chiste. Entonces que se ha dejado de preocupar por adelantar en pista a Charles Leclerc porque él daba por hecho esos 5 segundos y se ha defendido de Lando Norris y eso es lo que ha hecho en esa última vuelta. Como digo, tampoco sé si lo harán. En el momento en el que lo estoy grabando, no sé si le han llegado a sancionar o no a Charles Leclerc. No estaba bajo investigación, pero yo creo también lo que fue de Fernando Alonso es que justo Valtteri Bottas tuvo que levantar. Entonces, yo creo que por eso al final, porque obstruyó más el paso de Valtteri Bottas que en sí las S, aunque fue lo que dijeron de las S. Si tiene razón Fernando Alonso, tendrá que ser sanción de Charles Leclerc y veremos lo que hace la FIA, ¿no? Pero bueno, sexta posición de Lando Norris, que aún así ha estado bastante bien. Séptima posición de Max Verstappen a partir de la vuelta 12, que ha sido cuando ha tenido esos daños, pues ha estado simplemente al principio quejándose de radio porque no entendía, decía, pero si ya hemos cambiado la rueda, luego le han dicho que era problema del chasis y que pues ha estado defendiendo, ha llegado a adelantarle Esteban Ocon en pista, o sea que al final tenía un ritmo fatal porque le ha adelantado, como digo, Esteban Ocon en pista, se ha estado defendiendo con Mick Schumacher incluso, así que al final esa séptima posición es minimizar todos los daños posibles porque si no hubiera sido un 0, por lo menos algo es algo, pero ese fin de semana le han recortado muchos puntos. En octava posición de alguien de quien sí quiero hablar es de Mick Schumacher, un vídeo que por cierto ya me estoy dando cuenta que está siendo larguísimo. Mick Schumacher, de quien sí quiero hablar. Mick Schumacher ha conseguido sus primeros puntos en Fórmula 1, me ha puesto muy feliz porque yo también he comentado en algunas ocasiones que a mí Mick Schumacher yo creía que tiene talento para estar en la Fórmula 1 por lo que se vio en la Fórmula 2 y demás, aunque obviamente no está haciendo extremadamente buena esta temporada, ¿no? Pero yo siempre lo he comentado que a mí Mick Schumacher, bueno, no es su padre, no es un piloto como Charles Leclerc, Verstappen, Russell, que siempre los pongo muy arriba, como Norris incluso, que siempre os digo que yo no los pongo en ese escalón de esos tres que os he dicho primero, pero sí que pongo a Norris como un pilotazo. Yo creo que no llega a ese punto, pero sí un piloto para estar en la Fórmula 1, creo que sí, mejor que más talento que muchos pilotos que han estado en esta categoría lo tiene. Entonces, Mick Schumacher, que era el único piloto de la actual parrilla junto a Nicolás Latifi que no había conseguido puntuar, era el único piloto de toda la parrilla que no había conseguido puntuar en Fórmula 1 esta temporada junto a Nicolás Latifi, pero Mick Schumacher, porque el año pasado no pudo puntuar porque su Haas estaba lejísimo, se quedó cerca en una ocasión, pero no había podido, y esta temporada con un Haas que sí que sobre todo las primeras carreras estaba más competitivo, estas carreras ya no, porque siguen sin traer mejoras desde Bahrein hasta Francia. Dijo Gunther Steiner que no iban a traer ni una sola mejora y se está notando muchísimo. Ambos pilotos cayeron en Q1 este fin de semana, aunque ambos pilotos están en puntos, pero bueno, al final ha sido obviamente por todos los hechos que han ocurrido, pero me alegra muchísimo ver a Mick Schumacher ahí. Ha salido su radio incluso, ¿no? Cuando ha acabado la carrera, que había conseguido esos puntos y Mick Schumacher estaba llorando, ha hablado con su hermana, obviamente a mí me parece súper bonito
esto que ha conseguido hoy Mick Schumacher, conseguir sus primeros puntos, pues a mí me alegra bastante verlo, además con esa alegría que tenía, por supuesto. Y ya en esta temporada solo queda Nicolás Latifi, que se ha quedado muy cerca a Nicolás Latifi de puntuar en esta ocasión. Pero bueno, estamos hablando de Mick Schumacher, de la carrera se puede hablar poquito, sí que le ha tirado un poco el monoplaza a Verstappen en esas últimas vueltas, pero aún así esa octava posición le sabe a gloria, le sabe a oro, como estoy comentando. Y Sebastian Vettel, que ha acabado en la 9ª posición, ha comentado luego en declaraciones que él estaba viendo a Mick Schumacher ahí en esa 8ª posición, y lo que él estaba diciendo para sí mismo en el monoplaza es vamos Mick, o sea que eso es otra cosa que también me estoy poniendo los pelos de punta, no sé por qué, pero me gusta mucho también ver este tipo de cosas. Obviamente, además, este compañerismo que hay entre Vettel y Schumacher, por lo que significa también Schumacher y su padre, pues obviamente también me gusta mucho, y haber conseguido esos puntos y haberlo visto y haber visto esa... Bueno, que me estaba poniendo los pelos de punta y me estaba costando hasta hablar. Y haber visto esos puntos que ha conseguido, esa reacción que ha tenido también, pues no sé, a mí me ha gustado bastante dejarme a mí, obviamente, es un vídeo, la verdad que no he hecho nunca este tipo de vídeos en el canal, no sé si lo seguiré haciendo esta carrera porque me ha gustado demasiado y había muchísimas cosas de lo que hablar. A lo mejor lo sigo haciendo, pero bueno, que nunca me había puesto así en el canal, pero eso es lo que digo. Kevin Magnussen en esa 10ª posición, los dos Haas en puntos, que está también bastante bien, en un fin de semana donde los dos habían caído en Q1, donde era muy complicado, donde siguen sin traer mejoras. Pues bueno, obviamente, Lance Stroll en 11ª posición. Fijaros lo que estoy comentando de que al final, por todos los hechos que han ido ocurriendo en esta carrera, Mick Schumacher, o sea, Stroll era el último, el que había clasificado, luego estaban en los 4 últimos habían sido estos pilotos, habían sido Stroll, Vettel, Schumacher y Magnussen, no en ese orden exactamente, creo que había sido Stroll, Schumacher, Vettel y Magnussen, en ese orden han quedado, han cambiado, los dos Haas han cambiado de posiciones, pero esos últimos eran los últimos en la Q1 y han conseguido 3 de ellos puntuar, y Stroll se ha quedado a las puertas, pues por todo lo que ha ido ocurriendo en la carrera. Nicolás Latifi se ha quedado en esa 12ª posición, ha hecho una primera salida espectacular. Nicolás Latifi saliendo en la 10ª posición, ya era la mejor posición de salida que había conseguido, había hecho una salida espectacular porque había ganado 2 posiciones, había puesto octavo, luego ha habido el accidente, en la resalida ha salido octavo, no así, porque 2 de los pilotos que tenía, que eran el 9º y el 8º, han estado involucrados, entonces ha salido en la 8ª posición, por lo tanto ha ganado esas posiciones, pero la salida ha sido espectacular, luego ha sido al final defenderse como ha podido con el Williams, porque ya sabemos el Williams es el peor monoplaza, y Nicolás Latifi no traía ni siquiera las mejoras que decía aquí Williams, que iban a ser unas mejoras espectaculares, unas mejoras que trajo Albon, y tampoco fue nada espectacular, pero bueno, 13ª posición para Daniel Ricciardo. Yo soy muy fan de Daniel Ricciardo, el Daniel Ricciardo que vimos en Red Bull me gustaba mucho, el Daniel Ricciardo de Renault creo que es un pilotazo, era de los mejores pilotos de la parrilla, lo único que tenía un Renault, no podía pelear por victorias desde que está en McLaren. Yo al final quiero que se vaya de McLaren no por otra cosa, sino por ver si en otro equipo se adapta mejor y puede rendir más, porque bueno, no sé ni siquiera qué comentar, la verdad, de Daniel Ricciardo en esa 13ª posición. Después lo que he comentado, Stroll, Magnussen, Vettel y Schumacher salían por detrás suya encima incluso, y están ahí en puntos. Y Ricciardo, con todo lo que ha ocurrido en la carrera, no se ha metido en ningún lío. No sé exactamente si algo le ha pasado en la salida, pero si hubiera pasado en la salida de algún toque que se haya dado, por más mínimo que sea, con la bandera roja, ha dado exactamente igual. Entonces, en general, en la carrera no se ha metido en ningún problema, no ha tenido ningún incidente, pero está en 13ª posición. Yuki Tsunoda, 14ª posición, 15ª posición para Esteban Ocon por los problemas de motor que han provocado el safety car, como hemos comentado. Pierre Gasly, que también ha tenido que abandonar, 16ª posición, 17ª para Valtteri Bottas, también ha tenido que abandonar, sin mayor incidente esos dos pilotos, o sea, al final han abandonado y no nos hemos dado prácticamente ni cuenta. Valtteri Bottas lo han enfocado en la retransmisión, pero bueno, que al final no han abandonado en pitch, o sea, no ha tenido repercusión porque no ha sido como Ocon, que ha abandonado en medio de la pista y ha provocado un safety car. Y luego están Russell, Zhou y Albon, que han sido los 3 abandonos que hemos tenido por el fortísimo accidente que hemos tenido en la vuelta 1, que ya este vídeo se me ha ido larguísimo, ya de por sí quería hablar poco de ello por hablar en un vídeo en específico, como se me ha ido tan largo, lo voy a hablar mañana probablemente en el vídeo que hagamos mañana, así que mañana tendremos acerca de ese accidente fortísimo que hemos tenido. Muchísimas gracias si habéis llegado al final de este vídeo, ha sido el vídeo probablemente, como digo, más personal, un vídeo pues he tenido que incluso parar en un momento dado porque ya de tanto de que estaba hablando y de lo que estaba hablando me estaba gustando mucho, la verdad, me ha gustado bastante hacer este vídeo, así que a lo mejor sigo haciendo este tipo de vídeos un pelín más personal, un pelín más vídeo de opinión, que ya era hacia lo que estaba tirando un poco más este canal, ¿no? Ya estaba yendo un pelín más hacia ese sentido y los resúmenes son un pelín más en ese sentido también, aunque me centro más en contar lo que es. Creo que a lo mejor llego a realizar este segundo vídeo más o menos siempre que pueda los domingos y hacer este vídeo un pelín más personal. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, qué os ha gustado, si os ha gustado este formato, la carrera, dejadme
dejármelo todo en los comentarios, que estaré encantado de leeros. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.